Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones. Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio. Con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Una de las cosas que nosotros, o algunas de las cosas que tenemos que ir aprendiendo a lo largo de nuestro caminar cristiano, es que a lo largo de él nosotros debemos de ir presentando poco a poco en nuestro proceso de crecimiento y de madurez características que se apeguen a la medida de la estatura del varón perfecto. Ahora, también entendemos que desde la preexistencia, pues no necesariamente en Génesis 1, se arranca un proceso en el cual, amado hermano, en generaciones previas, en existencias, preexistencias, siempre el proceso de la rebelión y de la insujeción hacia la autoridad ha sido marcada desde el mismo inicio. Nosotros entendemos, por ejemplo, que el proceso de rebelión de la reina del cielo hacia el Padre es algo que hasta el día de hoy nos afecta. Entonces, el trabajo del diablo, que Jehová lo reprenda, es de alguna manera también provocar que tú te vayas pareciendo a él. Ahorita te voy a explicar. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, miren, necesito dejar sentado esto como parte primaria para poder iniciar con el estudio. Cuando nosotros vemos en Génesis, debemos de ir entendiendo que la serpiente tiene un papel muy importante, es el trastoque. Es el que a través de esos trastoques que él va presentando en nuestra vida, ahorita vamos a entender esto, nosotros en ese proceso vayamos siendo deformados, es decir, que vayamos perdiendo paulatinamente como hijos de Dios esa semejanza a la cual la palabra nos manda y nos exhorta a nosotros como hijos a parecernos a nuestro Señor. Por ejemplo, muchas de las cosas que como hijos vamos a poder entender es que el enemigo trabaja a través de trastoques. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3 versículo 4 y 5 dice: la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, una de las cosas, amado hermano, es que la serpiente, Jehová lo reprende, es una batalla contra el cual nosotros aún al día de hoy nos encontramos guerreando. Es que cada vez que el enemigo pueda, va a provocar colocar en ti trastoques para que de alguna forma en ese proceso de trastoque tú y yo vayamos perdiendo la imagen y la semejanza de nuestro Dios. Por ejemplo, por lo que oyó de la serpiente, la mujer anheló, note por favor, ser más, o quería más de lo que se le había dado. La serpiente desde principio trabaja trastocando el corazón de la creación de Dios a través de mentira y a través de trastoque. ¿Con qué propósito? Que vayamos paulatinamente perdiendo la semejanza, que de alguna manera, por ser una batalla entre tinieblas y luz, tú y yo vamos provocando encontrar esa medida de la estatura del varón perfecto, a la cual la palabra nos exhorta a parecernos. Pero como contraataque, la serpiente está trayendo sobre el pueblo de Dios, sobre los hijos de Dios, contraataques dentro de los cuales presenta muchas veces distorsiones de la realidad. Mire para acá, pues, la serpiente, que Jehová la reprenda, esta entidad espiritual, Nahash, según la concordancia Strong, numeral 5175, es la que operó inicialmente en el libro de Génesis. La serpiente no solamente se reconoce bajo este vocablo original, amado hermano, sino que existen diferentes definiciones y nombres, pero la que hoy queremos acercarle es a esta entidad espiritual, porque esta es una batalla
amado hermano, a muerte. Cuando Nahash, la serpiente en el huerto, trastocó el corazón de Eva, amado hermano, que vale la pena entender que no fue trastocado el corazón de Adán, sino el de Eva, y a través de Eva esto fue trasladado a Adán, porque dice la Biblia, amado hermano, que la engañada fue la mujer, no el varón. Eso, si no estoy mal, lo dice en el libro de Hebreos. Hay una batalla frontal contra el enemigo. Hay una batalla frontal contra la serpiente, contra Satanás, desde hace mucho tiempo. Y el diablo, de alguna manera, o Satanás, se ha ensañado en contra de la creación de Dios, pues porque usted sabe que la Biblia declara que a nosotros nos hizo un poco menor que los ángeles. Es decir, la creación de Dios tiene un papel muy importante en todo el proceso creacional del macrocosmos, amado hermano. Entonces, ¿por qué ese ensañamiento de la serpiente queriendo quitar de nosotros, los hijos de Dios, a través de ataques, esa imagen que Cristo Jesús está formando, o que nosotros estamos anhelando que esa imagen sea formada en nosotros? ¿Por qué la batalla? Directamente, amado hermano. Por ejemplo, podemos entender al siervo Job. ¿Cuál fue la batalla frontal? Esto es nada más el inicio, no es el tema aún, pero necesito primero entender esta parte. ¿Por qué Satanás, por ejemplo, se ensaña contra un siervo como Job? Dice la Biblia que Job era perfecto y Satanás dejó de serlo cuando cayó y se halló en él iniquidad. Entonces, la batalla frontal del enemigo contra los siervos de Dios es porque nosotros tenemos imagen y semejanza de Dios. Y la serpiente, Jehová lo reprenda, va a tratar, amado hermano, de ensañarse en contra de los hijos del rey, porque su labor precisamente primaria es desdibujar de alguna manera esa formación que el Hijo, a través de la administración del Espíritu Santo, a través de los dones que son dados a la iglesia, está procurando darle forma al cuerpo místico del Señor Jesús. Pero ¿por qué ese ensañamiento de Satanás, por ejemplo, contra el siervo Job? Satanás, dice Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Mire por qué la serpiente se ensañó en contra de Job, porque dice la Biblia que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, dice que perfecto. Entonces cuando Satanás, cuando de alguna manera el diablo, Jehová lo reprenda, ve que el proceso de la formación de la imagen y semejanza de Dios está siendo traída sobre nosotros, viene un contraataque por parte del enemigo, el cual no está interesado en que tú y yo alcancemos esa imagen y semejanza, y empieza a marcar y empieza a traer batallas. ¿Por qué Satanás se ensañó en contra de Job? Porque Job, dice la Biblia, que era perfecto. Pero dice la Biblia que perfecto ni aun uno, pero acá dice que Job era perfecto. Y hemos entendido que esa palabra perfecto a lo que nos está llamando es a un proceso de crecimiento y un proceso mediante el cual Dios nos va llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y muchas veces, amado hermano, tal vez a través de las derrotas nos enseña Dios muchas lecciones. Entonces, dice la Biblia que Job era recto. Mire, tratando de entender por qué el diablo se ensaña muchas veces, tú vas a entender por qué de alguna manera a veces el enemigo se ensaña en contra de ti. Es porque estás alcanzando la medida de la estatura, estás trabajando en las medidas de la estatura en Cristo en ti, y el enemigo no está interesado en eso. Por eso es que desde el Génesis él presenta una batalla frontal, porque el diablo, Jehová lo reprenda, amado hermano, no está interesado en que tú y yo nos parezcamos a nuestro amado Señor Jesucristo. Y pues se ensaña. Mire, Job recto, Satanás se torció. Por eso era el ensañamiento directo de Satanás sobre Job, porque ese proceso, hermano, por el cual fue Job llevado en esos procesos, fue como consecuencia de una pelea que existía entre Dios y el diablo. O sea que Job no era un hombre pecador, Job no era un hombre impío. Dice la Biblia que era recto, que era perfecto.
eran cualidades que Satanás perdió, o que Luzbel perdió, que lo llevaron al proceso de la involución. Mire, Ezequiel dice: perfecto eras, mas ya no eres. Ese eras era un pasado que ya no existe hoy. Pero Job dice que era recto. Satanás pierde la rectitud, Job la sostiene y la mantiene, y viene el arremetimiento. Es cada vez que el enemigo ve que tú y yo adquirimos características que nos acercan a la medida de la estatura del varón perfecto, en algunos momentos vienen los procesos en los cuales somos metidos, hermano, de batallas, porque el enemigo en ese proceso lo que está procurando es desdibujar en ti y en mí la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Mire, dice la Biblia que Satanás, mire, le perdió la reverencia y el temor al Elayo. Usted sabe que en la doctrina que nosotros manejamos entendemos y comprendemos acerca de la cuadridimensión de Dios. Y cuando dice la Biblia en Ezequiel que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, o querubín protector. Entonces, esa pérdida de temor y de falta de reverencia al Padre evidenció una característica en Satanás, donde él había dejado de temerle al Elayo. ¿Qué es el Elayo, amado hermano? Es la parte increada de Dios. Es la materia formadora, no es la materia, es el Dios formador. Es el Dios formador del cual se deriva y se desprende Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces cuando Satanás quiso ser semejante a Dios, cuando tú vas al contexto original, ves que él no se quiso parecer al Padre, no se quiso parecer al Hijo, no quiso ser semejante ni quiso parecerse al Espíritu Santo, sino que dice la Biblia que quiso ser semejante a la parte increada de Dios. Y eso provocó de alguna manera esa soberbia en el corazón de Satanás, que provocó que perdiera el temor. Pero Job dice en la Biblia que era perfecto, recto y temeroso. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, cuando nosotros mantenemos la semejanza del Hijo, o trabajamos y permitimos que el Espíritu Santo, a través de dones, a través de todos esos galardones, amado hermano, que nos son dados de parte del Padre para el ataviamiento de la novia, que son dones y talentos, nosotros, cuando vamos adquiriendo esa imagen, el enemigo quiere borrarla. Tú vas a entender más adelante por qué te lo digo. Dice que se encontró maldad en Satanás, Ezequiel 28:15. Mire, Job dice en la Biblia que era apartado del mal. No sé si me estoy dando a entender. Las características en Job las mantuvo, de la esencia, de cuánto él se parecía o cuánto de Dios había en él. Pero Satanás, que dice la Biblia perfecto había sido desde el día de tu creación, había perdido características que Dios le había dado para que tuviera semejanza también. Entonces el enemigo va a procurar siempre, de una u otra manera, desdibujar de ti la imagen del Hijo. Y cada vez que tú tengas victorias y poco a poco el Espíritu Santo vaya formando en ti un siervo, una sierva diferente, va a venir el contraataque de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque hay características en ti y en mí que él perdió. Conforme vamos adquiriendo la medida de la estatura de Cristo. Quiero ser claro, no estoy hablando de ti, de mí como hombre, sino estoy hablando del Cristo en ti. Se recuerda que hace unos miércoles hablamos acerca de las apariciones de Cristo. Dijimos que Cristo tenía que aparecer ¿dónde? En nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestra forma de hablar. Cuando hablamos de las apariciones no eran aquellas cosas fantasmales, no. O sea, cuando Cristo se ha aparecido en ti, cuando tú y yo hemos logrado alcanzar el carácter de Cristo, entonces ya Cristo se ve en nosotros. Ok, siguiendo en esa línea de enseñanzas, Efesios capítulo 4 versículo 15 dice acá, miren:
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir, ¿qué? Edificándose en amor. Hasta que todos, por favor, note acá, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo Jesús. Al estado, esto es lo que Dios espera de ti y de mí, que alcancemos el estado de un varón perfecto, dice acá Efesios 4:13, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que para alcanzar la medida de Cristo, para alcanzar la formación de Cristo en nuestras vidas, hay medidas establecidas que la palabra nos da. Entonces, esto es importante entenderlo, mire hermano, porque muchas veces nosotros en nuestro proceso de caminar en el Evangelio, pensamos muchas veces que la imagen de Cristo se está formando en nosotros. Creemos y consideramos que nuestra forma de vida es apegada al contexto de la palabra y estamos procurando hacer las cosas lo mejor que podamos. Pero es frustrante de alguna manera ver, amado hermano, y yo creo que debiese de ser frustrante en el corazón de un hijo de Dios, el después de haber perseverado durante tanto tiempo, ver que realmente la imagen que se formó en él no fue la del hijo, sino lo que fue la imagen de la serpiente, porque aquí hay una batalla frontal entre las tinieblas y la luz en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado como hijos del Rey, ¿cómo? Examinando estas medidas en nuestra vida para tratar de ver de alguna manera si realmente la imagen de Cristo se está formando en cada uno de nosotros. No vaya a ser que al final de la historia, cuando nos veamos en el espejo, hermano, no tengamos la imagen del Hijo de Dios, sino que delante del espejo terminemos sacando la lengua y sorprendiéndonos, porque la imagen que se formó en nosotros fue diametralmente opuesta a lo que nosotros anhelábamos en nuestro corazón. Por eso es importante tener una certera guianza espiritual en nuestra vida por parte de ministros genuinos del Espíritu en cada uno de nosotros. ¿Usted está plenamente convencido que la imagen de Cristo se está formando en usted? ¿Cuál sería su respuesta? Usted debe de tener una certeza y una convicción que en usted se está formando la imagen del Hijo de Dios. Ahora, lo interesante en esto es que las medidas pueden ser examinadas a la luz de la palabra. Y eso nos puede dar a nosotros, amado hermano, una clara idea si realmente estamos siendo formados a la imagen del varón perfecto, o posiblemente mediante este examen podamos determinar que aunque estamos en casa, realmente la imagen que se está formando en nosotros es la imagen de la serpiente. Entonces, existen dos medidas bíblicamente hablando, a la cual yo a una le coloqué la medida de la serpiente. Entonces, la estatura o la medida de la serpiente, Nahash, puede ser vista desde la siguiente forma. Mire, 2 de Corintios 11:3. Pero me temo que, así como la serpiente con astucia engañó a ¿quién? No engañó a Adán, engañó a Eva. Vuestros pensamientos, esta es una preocupación del apóstol. Me temo que así como la serpiente con astucia, una de las características de la serpiente es que trabaja con astucia. Es decir, muchas veces vamos a deformarnos en nuestro proceso de formación, valga la redundancia, muchas veces sin darnos cuenta de que la falta de formación o que la deformación está trabajando sobre nosotros.
porque la serpiente es astuta, amado hermano, de tal forma que termina operando en la vida de los hijos de Dios de ciertas maneras, en las cuales muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, porque para nosotros termina siendo natural. Me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, tus pensamientos, iglesia, sean desviados a un compromiso puro y sincero con Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice, mire, por favor, se lo quiero enseñar en diferentes versiones. Esto nos va a ampliar mucho lo que hoy estamos iniciando a platicar. Efesios 4, 22 en la versión PDT o Palabra de Dios para Todos dice: se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. ¿Sí? Ese viejo ser va de mal en peor según los deseos engañosos. Reina Valera del año 60, esta sí usted la va a identificar un poco más fácilmente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Reina Valera del año 1865. Mire cómo van dictando las diferentes versiones en torno a Efesios 4:22. A despojaros del viejo o del hombre viejo en cuanto a la pasada manera de vivir. Dice acá, el cual es corrompido conforme a deseos engaños. Esas son astucias que el enemigo va a utilizar para procurar desdibujar de ti la imagen de Cristo, la cual hasta el día de hoy está en proceso de formación. Ahora te voy a explicar. Versión de lenguaje sencillo. Por eso, esta es un poco más explicativa. Por eso, ya no vivan ni sean como antes. Cambio, metanoao, metanoia, cambio, shuv, un cambio radical 180 grados. Por eso ya no vivan ni sean como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. ¿A cuántos declaramos que esos malos deseos ya no dirigen nuestra vida, amado hermano? Y cuando aparecen por ahí, usted agarra un matamoscas espiritual y ¡pah! No tienes nada que ver conmigo. Dios habla hoy, siempre, ese es un versículo. Mire, en la versión Dios habla hoy. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Entonces la palabra de Dios bajo todo aspecto siempre requiere y pide un cambio radical, un metanoao. Es decir, aprender a abandonar la vieja naturaleza para que la naturaleza nueva, la del nuevo Adán, la del postrer Adán, vaya siendo formada en cada uno de nosotros como sus hijos. Entonces la esencia primaria del enemigo es que tú pierdas la imagen del hijo. Esa imagen que se va formando paulatinamente y que poco a poco se va formando en cada uno de nosotros a través de nuestro proceso de crecimiento. Entonces mire pues, amado hermano, avanzando en esto, cuando nosotros hablamos acerca de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, existen 12 áreas. Usted sabe que un cuerpo físico está compuesto por manos, está compuesto por cabeza, ojos, cuello, boca, lomos, pecho, abdomen, cintura, piernas, rodillas y la parte primaria, pies. Lo enumeré ascendentemente porque la medida de la estatura se va formando ascendentemente. Es decir, lo que primero se debe de transformar en un ser, en un hijo de Dios, arranca desde un proceso de los pies hasta que llega a sus manos.
Son 12 áreas que deben de ser examinadas detenidamente en nuestra vida espiritual. Y a través de la identificación de esa formación, nosotros podemos saber si cuando llegamos al número 12, realmente, amado hermano, el rostro que se está reflejando es el del Cristo de la gloria o es el de la serpiente. Porque tanto la medida de la estatura del varón perfecto está compuesta por 12 áreas espirituales. Asimismo, la medida de la estatura de la serpiente, como es una antítesis y es un trastoque lo que el enemigo está provocando, también coloca de alguna manera contrapeso, para que de la misma forma en la que tú y yo estamos procurando que la medida de la estatura del varón perfecto sea formada en nosotros a través del gobierno. Número 12 en la Biblia significa gobierno. Cada vez que tú encuentras el número 12 plasmado dentro de la palabra, Dios te está hablando de gobierno, Dios te está hablando de autoridad, Dios te está hablando de sujeción. Entonces, en la medida de que estas 12 áreas son formadas en nosotros, poco a poco, una por una, el enemigo contraataca y trata de deformar también estas mismas 12 áreas. Entonces, la primera medida que el enemigo va a procurar instalar o que va a procurar deformar, amado hermano, está descrita en 2 de Samuel capítulo 19 versículo 24. Es importante y quiero primeramente hablar acerca de las medidas, amado hermano, de la serpiente. ¿Por qué? Porque toda persona que va a adquirir revestimiento de cobertura, alguien que va a adquirir limpieza, primeramente tiene que aprender a despojarse de todo aquello que no le beneficia. Entonces, para que la medida de la estatura del varón perfecto sea formada en ti y sea formada en mí, primero tiene que venir un proceso de arrancar esas medidas que de alguna forma la serpiente ha formado en medio de cada uno de nosotros, muchas veces a través de la ignorancia de nuestro caminar en el evangelio. Entonces, 2 de Samuel dice, mire, también Mefiboset. ¿Cuántos nos acordamos de Mefiboset? Hijo de Saúl, descendió al encuentro del rey y dice acá, no se había aseado los pies, ni recortado el bigote, no se había lavado la ropa desde el día en que el rey se marchó hasta el día en que el rey volvió. Entonces, los pies espirituales, por favor, no debemos de perder de vista que la iglesia es el cuerpo místico del Señor Jesús, y como cuerpo está compuesto por las mismas partes de un cuerpo natural como el nuestro. Salmos 42 dice, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, y asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Entonces, para adquirir la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, una de las áreas que deben de ser ministradas primeramente para despojarnos de toda malformación en nuestra vida espiritual, y tú desde ahora vas a empezar a evidenciar y avergonzar al enemigo para saber realmente si tu caminar está conforme a la voluntad de Dios. Entonces, la primera deformación que el enemigo quiere traer sobre el pueblo de Dios es sobre los pies. Y cuando la Biblia habla de pies, está hablando de caminar sucio. Quiere decir que nosotros no podemos adquirir o decir que estamos procurando alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo si primero no hemos limpiado nuestro caminar, despojando ese caminar de todo aquello que nos conduce a deshonrar el nombre de Dios. Quiere decir que la imagen de la serpiente se empieza a formar en aquellos hijos de Dios
que no caminan conforme a la voluntad de su Señor, que su caminar es sucio, sus pies los conducen al pecado, sus pies los conducen a las malas obras. Es decir, si nuestro caminar no es limpio como el Hijo requiere, y nuestro caminar es sucio, es decir, nuestra vida no honra el nombre de Dios, nuestra vida abunda en pecado, abunda en transgresión, abunda en todo aquello que no honra el nombre del Rey de Reyes, nuestro caminar está sucio. Entonces, si mi caminar está sucio, los pies que se están formando en mí no son los de Cristo Jesús, porque los pies de Cristo, la medida de la estatura del varón perfecto, esa la vamos a instalar posteriormente, y no tiene nada que ver con un caminar de suciedad. ¿Cuántos anhelamos la medida de la estatura del varón perfecto? Lo primero que tenemos que corregir es nuestra forma de caminar delante de Dios. Eso requiere integridad delante del Rey, porque al Señor, tú y yo, no lo podemos engañar bajo ningún aspecto. Entonces, si estás caminando conforme a la voluntad de Dios, la noticia es que se está formando la medida de la estatura del varón perfecto. Vamos a llegar a explicar esos 12 pasos de la medida del varón perfecto. Pero si nuestro caminar, si nuestros pies no nos están conduciendo, no te están conduciendo a honrar el nombre de Dios, sino que te están conduciendo en un caminar sucio delante del Rey, entonces no es la imagen del Rey de Reyes la que se está formando en ti. Noticia, es la imagen de la serpiente. Porque un hijo de Dios no camina de una manera que deshonre el nombre de Dios. Y cuando hablo de un caminar sucio, estoy hablando de procesos de reincidencia, de pecados repetitivos, de carreras hacia el mismo pecado. Porque nosotros tenemos que ir siendo perfeccionados de gloria en gloria. Pero cuando tu caminar no te conduce al altar, cuando tu caminar, por ejemplo, perdóneme que tenga que ser un poco más explícito, cuando el caminar de un hijo de Dios lo conduce a un prostíbulo, cuando el caminar de un hijo de Dios lo conduce a un lugar donde se consume licor, cuando los hijos de Dios caminan presurosamente al mal, la imagen que se está formando no es la del varón perfecto. Y tú tienes que saber que si ese tipo de deficiencia se está presentando en tu vida espiritual, porque hay áreas que gobiernan tu vida que no te conducen a la voluntad del Rey, sino que te están conduciendo en un caminar sucio a pecar en contra del Rey de Reyes y Señor de Señores, te digo, la imagen que se está formando en ti es la imagen de la serpiente, no la imagen del Hijo. Por eso es importante tomar esto desde los pies hasta arriba, para que al final, cuando examinemos área por área, no nos vayamos encontrando que la cara que aparece al final no es la del Hijo, sino la de Nahash, la serpiente. ¿Cómo determino yo si la imagen del Hijo de Dios se está formando en mí? Tu caminar es diferente. Tú puedes cantar aquel corito que dice: ahora ya no soy igual, porque has permitido que el Espíritu Santo, en un proceso paulatino, vaya operando en ti de tal forma que antes corrías presuroso al pecado y ahora, antes de ello, piensas primeramente en deshonrar el nombre de tu Señor. Entonces, cuando nuestros pies corren presurosos al pecado, a la transgresión, a la iniquidad, la imagen que se está formando en nosotros no es la imagen del Hijo. Entonces, la serpiente va a tratar de instalar su medida en ti y en mí. ¿Cómo? Provocando que camines en desorden delante de Dios. ¿Cómo limpiará su caminar un varón? Lavando los pies. Mefiboset se lavó los pies hasta que, cuando la Biblia habla de limpieza de pies, está hablando de administración del alma, para ser limpio de las contaminaciones adquiridas en el proceso del caminar. Ahí se le pegó el polvo del mundo por andar caminando en lugares extraños a los cuales Dios no le envió. Y uno diría: bueno, Señor, mire hermano, esto es tan delicado. La iglesia en general dice: ven, Señor Jesús,
Pero si nosotros tuviéramos a bien examinar nuestra forma de conducta, hermano, realmente muchas veces la imagen que menos aparece es la imagen del Hijo en nosotros. Somos gritones, somos maldicientes, somos abusivos, somos engreídos, somos prepotentes. ¿Qué más? Somos soberbios. Y eso no es el carácter de Cristo. Es cuando nuestro caminar no nos conduce a un lugar de bendición, amado hermano, no se está formando la imagen del Hijo en ti, ni en mí, sino que la imagen que se está empezando. Mire, lo delicado es que si yo le enseño, por ejemplo, si le enseño a usted solo mis pies, ¿quién soy? Y le enseño mis pies, usted no sabe quién soy. Usted va a saber quién soy hasta que llega a mi rostro. Pero perdóneme, la cabeza aparece, si no estoy mal, en el lugar número 11. Imagínese que ya ha venido formando cuando de repente usted dice, pues mi caminar, y empieza a medir su caminar, sus rodillas, su cintura, y cuando llega a la cara, hermano, solo dice, santo de la gloria, yo pensé que lo que se estaba formando en mí era la imagen del Hijo. Nadie me dijo. Entonces, si tus pies te conducen presurosos al pecado, la medida de la estatura que se está formando en nosotros, o en ti, o en quien transgreda, es la medida de la serpiente, no la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando el enemigo, a través de diferentes circunstancias, provoca que tú camines en contra de la autoridad de Dios o en contra de los preceptos de Dios, la imagen que se forma es la imagen de la serpiente. Mire, la segunda área espiritual que el enemigo va a intentar trastocar en medio de nosotros. Isaías capítulo 35, versículo 3. Por favor, si usted la puede conseguir ahí en su Biblia, se lo agradezco. Bendecimos a los hermanos que nos sintonizan a través de las redes. Bendiciones abundantes a ustedes y también a los que nos sintonizan a través de la señal de TV Mi Refugio. Isaías 35:3 dice, mire, ¿dónde van a tratar de instalar la segunda medida? Versión Las Américas. Fortalecer las manos débiles y afianzar, ¿qué dice? ¿Cómo usted interpretaría? A ver, ayúdeme. ¿Cómo usted interpreta rodillas vacilantes? ¿Qué le dice a usted una rodilla vacilante? Ayúdeme, por favor, si fuera tan amable. Temblorosa, sí. De debilidad. Debilidad. Miedo. Temblor. Ezequiel 7:17. Mire, pues, es importante entender esto porque el enemigo va a tratar de trastocar tus rodillas. Sí, hermano, fíjese que ya siento por aquí la artritis. No, esto es espiritual. Todas las manos se debilitarán y todas las rodillas serán como agua. Cuando la medida de la estatura de la serpiente se forma o se está formando, mire qué contradictorio, en un hijo de Dios, una de las áreas donde pega duro es en la apatía por la oración. Te puedo hacer una pregunta y me respondes honestamente. ¿Estás orando de manera diaria? Levánteme su mano si usted ora todos los días. Levántela únicamente si realmente usted lo hace, si no, no la levante. Porque si nuestros pies nos conducen al pecado y nuestras rodillas ya no se pueden doblar como antes, que están vacilantes, el enemigo trastocó tu nivel de intimidad y de oración con él. Cuando nosotros perdemos el hábito, el buen hábito de la oración, la medida de la serpiente se está instalando. ¿A través de qué? De rodillas vacilantes. Y las rodillas vacilantes hablan de hombres y mujeres de Dios que no oran. ¿Estás orando? Si no responde, si tu respuesta es sí, gloria a Dios, tenemos que avanzar hacia la medida de la estatura del varón perfecto. Eso lo vamos a ver posteriormente.
No, pastor, mire, yo sí, delante de Dios todos los días tengo mi tiempo de intimidad y de oración con Dios. Gloria a Dios, no te preocupes. Pero si no estás orando, si no estás teniendo un tiempo devocional, iglesia, debo decirte, por favor, en el nombre de Jesús, aguza tus oídos. La medida de la estatura de la serpiente es la que se está formando en ti, no la medida del hijo. O sea, tengo que ser claro, hermano, porque yo no quiero que usted un día se vaya a presentar delante del rey y diga: es que a mí mi pastor no me dijo que yo tenía que orar. Hoy te digo, hermano, la oración es primordial en tu vida espiritual. Y si has tenido apatía a la oración, es decir, ya no te dan ganas de orar, ya no quieres orar, dejaste de orar como lo hacías, empezaste a perder tu tiempo de intimidad con Dios, se está perdiendo la imagen del Hijo que el Padre está formando en ti. Y la imagen que se está formando es la imagen de la serpiente. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta. La serpiente va colocando una medidita. Ay, hermano, ¿y qué puedo? ¿Y voy a perder la salvación por no orar, pues? ¿Qué diría usted? ¿Cómo puedo adorar a un Dios con el cual no tengo comunicación? ¿Cómo quieres respuestas de Dios si no hablas con Él? ¿Cómo esperas los lineamientos del anhelo del corazón de Dios en tu vida si no has mantenido tu tiempo de oración y de escuchar la voz del Rey? Iglesia, si nuestros pies nos están conduciendo presurosos al mal y al pecado, y si hemos perdido la costumbre de la oración, te tengo la noticia que aunque tu corazón y el mío anhela que nos parezcamos a la medida de la estatura de nuestro varón Cristo, es otra la imagen que se está formando en cada uno de nosotros. Si has perdido el hábito de la oración, es importante que restablezcas tu tiempo de comunión con Dios. No vaya a ser que de trastoque en trastoque, cuando llegues delante del Rey, no vayas con la imagen del Hijo. Es delicado, porque estas medidas tú no sabes ni cuándo te las instalan. Pastor, yo antes solía orar todos los días, oraba 3 horas diarias, de las 2 de la mañana, 3 a las 5, todos los días, pastor, pero desde que tuve aquel problema que nadie me quiere, todos me odian, yo dejé de orar, pastor. Le sustituyeron la medida formada de Cristo por la medida de la serpiente. ¿Cómo? Pues, evidentemente, si la medida de la serpiente en las rodillas es la apatía de oración, la medida de la estatura del varón perfecto te provoca mantener intimidad con el Rey de Reyes y Señores de Señores. Entonces, para que tú vayas viendo más o menos cómo se identifica, si eres apático a la oración, ¿qué medidas están instalando en ti? Pues si eres un hombre de oración y un hombre de búsqueda constante del Rey, te tengo noticias que la medida y la estatura del varón perfecto se está siendo formada en ti. Todas las manos se debilitan y todas las rodillas serán como el agua. Hermano, si has dejado de orar, es imprescindible que empieces a buscar un tiempo de comunión y de intimidad con Dios. Que la Biblia dice que debemos de procurar alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero no es la única medida que se puede instalar en los hijos del Rey. Cuando damos paso a este tipo de acciones, el que nos está empezando a marcar poco a poco es la serpiente, Nahash, la serpiente. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 54, y con esto quiero dejar por lo menos esta primera enseñanza. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas, mire, delante del altar de Jehová. ¿Cómo se presentó delante del altar de Jehová? De rodillas y con súplica. O sea que un hombre de Dios es un hombre de oración. Un hijo de Dios que no ora, no es la imagen de Cristo la que se está formando en él. No existen cristianos que no oran, esos no existen.
Porque aquel cristiano que no ora se está deformando poco a poco. Este trabajo lo hace la serpiente, hermano, a lo largo de tu vida. Eso no lo está haciendo en un mes ni en 2 meses. Este es todo un proceso, hermano. Si mire, si cuando yo oraba caían los enfermos, ¿y hace cuánto fue? Eso fue hace 15 años. ¿Y por qué dejó de pasar? No sé, pastor. Perdiste tu comunión con Dios. No acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica. Se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová. Por eso es que las rodillas tipifican la oración. Entonces, una de las áreas que el enemigo va a querer deformar es tu tiempo de intimidad con Dios a través de la oración. Si has dejado de orar, la serpiente ha empezado a instalar en ti una medida y no te has dado cuenta. Si tú dices, ay, pastor, una cervecita no es nada, te están instalando marca. Después no es una cervecita, después es 1 litro. Después no es 1 litro, después es 1/8. Después no es 1/8, es 1/4, es un pulmón. Y después hasta la vista, baby, hermano, se fue de regreso al mundo. Te amo, iglesia. Te pido en el nombre del Señor Jesús que nuestros pies corran presurosos a hacer la voluntad de Dios. Porque si nuestros pies no están corriendo presurosos al altar de Dios, a la obra de Dios, a todo aquello que tipifica a nuestro Dios: amor, benevolencia, bondad, mansedumbre, hermano, tratar con amor al hermano. O sea, ¿qué imagen se está formando en ti y en mí? Si tus pies están corriendo seguidito, echarse los tragos, no es la imagen del hijo. Si te gusta fajarle a tu esposa, no es la imagen del hijo. Las 2 áreas que primero trastoca el enemigo es el caminar y la oración. Ay, pastor, mire, pobrecitas esas señoras que salen sin ropa, pero uno no hace nada. Estoy solito yo en mi cuarto, no daño a nadie, pastor, un mi traguito y viendo chicas. Hermano, se está deformando. La oración es un pilar en tu formación. Si eres apático a orar, si no oras, si no buscas el rostro de Dios, hermano, con mucho dolor debo decirte que no es la imagen de Cristo la que estás permitiendo que sea formada en ti. Yo no quiero que el día en el cual el Señor te diga, ven delante de mí, vamos a ponernos a cuentas, hermano, usted no vaya formado conforme a la imagen del Hijo. Porque solamente cuando el Hijo se escondió en la roca, hermano, adquirió la semejanza del Padre. La tercera medida que van a tratar de trastocar en ti, Hebreos capítulo 12, versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja, ¿qué dice la pierna coja? No se descoyunte, sino que se sane. Cuando nosotros vemos esa escritura y la concatenamos con 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, mire, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Aquí nos está hablando de una medida instalada en las piernas. Aquí ya sube de las rodillas a la pierna general. Y cuando la Biblia habla acerca de piernas, seducen las almas inestables. Una de las cosas que nos enseña a nosotros, y es donde trata la serpiente de marcar al pueblo de Dios, es con la inestabilidad. ¿Cómo así, hermano pastor? Pues hermano, se anda cambiando de iglesia cada mes, cada 6 meses cambia de cobertura. Eso no es normal. Ah, pastor, yo vengo a pasar este proceso a esta iglesia y si me tardo 2 meses, en 2 meses me voy. ¿Cómo así? Uno sabe que la serpiente ha instalado la marca en tus piernas cuando tu caminar es fluctuante e inestable. Un día vienes, otro día no vienes. Te congregas un miércoles y dejas de congregarte un mes. Hay inestabilidad en tu proceso de crecimiento.
Entonces, cuando la Biblia habla acá, haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja, cuando habla de una pierna coja, está hablando de fluctuación. Un día estás contento, otro día estás triste. Un día amas a todos los hermanos de la iglesia y el otro día los odias porque nadie te fue a visitar. ¿En dónde más se manifiesta la inestabilidad? ¿En dónde más se manifiesta la inestabilidad en un hijo de Dios? Cada 6 meses se está cambiando de trabajo. Cada 6 meses anda cambiando de novia, por no decir de mujer. Entonces, todo aquello que genera inestabilidad en nuestra vida, cuando nosotros somos personas fluctuantes e inestables, que vamos y venimos conforme a las circunstancias, que no tenemos un carácter definido en Dios. Un día caminamos en el evangelio, no nos pareció algo en la iglesia, nos vamos de regreso al mundo. Después de estar en el mundo hacen fiesta los chamucos con uno, y ahí como el pródigo va de regreso a la casa del Padre. No es necesario. Si cimientas tus pies sobre la roca y decides caminar siempre tomado de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. De la medida de la serpiente es formada cuando en nuestra vida somos personas inestables. Mire, ¿qué quiere decir estable? Estable viene del latín stabilis, que se mantiene sin peligro de cambiar. Quiere decir caer o desaparecer. Pero mire esta segunda acotación acá. ¿Qué dice, por favor? Que permanece en un lugar, no se anda cambiando de congregación cada vez que tiene problemas. Ha aprendido a madurar y a saber que los problemas lo único que le traen a su vida es crecimiento. Yo le decía hoy a alguien, todos, excepto Cristo Jesús, en este mundo terreno tenemos problemas. Todos hemos cometido errores. A un hijo de Dios y a un ser, lo que lo hace crecer no son los aciertos, son los errores. Entonces yo le decía a esta persona con la que hoy platicaba, cada vez que identifiques tus errores, acéptalos, corrígelos y cámbialos. ¿Qué te deben de dejar los errores en tu vida? Una enseñanza de cómo las cosas no se deben de conducir. Entonces yo soy el producto de todos mis errores y de todos mis aciertos, pero ciertamente te voy a decir que me han enseñado más mis errores que mis aciertos, porque mis errores me han enseñado. Entonces, amado hermano, que permanece en un lugar durante mucho tiempo es una persona estable, es una persona definida. Y una de las medidas que el enemigo quiere instalar en el pueblo, mire, que desaparezca ese éxodo intercongregacional, hermano. Si el hermano no está de acuerdo porque cometió alguna falta y es colocado en disciplina, sale corriendo para otra iglesia, hermano. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Si nosotros como ministros, ustedes como ministros, me dijo, no aprenden a cernir eso, lo único que se están trasladando dentro del cuerpo místico del Señor Jesús son los cánceres del lugar. Porque cuando salen siervos o salen siervas o salen ovejas de una casa en rebeldía y llegan a otra casa en rebeldía, lo único que se está transfiriendo es un cáncer de una congregación a otra, y somos el cuerpo místico, todas las iglesias de Cristo Jesús. Pero la estabilidad es muy importante. Por eso la Biblia dice, sea tu sí y sea tu no definido. Es válido que digas no, ¿no te parece? No. Mi apóstol decía el jueves pasado en la enseñanza pastoral, o el antepasado que fue la enseñanza pastoral, él decía, ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo en todo. Pues igual le digo, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo en todo, pero en lo que no le parezca,
pongámonos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo, estamos en acuerdo. Pastor, eso no me parece. Gracias, mi hijo, no hay problema. Lo hago por esto y esto y esto. Sí, pero sigue sin parecerme. No hay ningún problema. Te amo igual, pero tú debes de entender que por esto lo hago, aunque no te parezca. Eso no es rebeldía. Porque, amado hermano, usted no está en esta casa para rendirme pleitesía a mí en todo lo que yo digo. Cuando yo cometo errores como un siervo de Dios, pues usted tiene la libertad. Pastor, como algunos de ustedes se acercan conmigo, no, pastor, ese versículo no decía así, decía así. Hijuela Dios, el próximo servicio, fe de rata, voy a decir me equivoqué, porque decir me equivoqué te da crecimiento. Entonces, tú no vas a atravesar esta vida sin cometer errores. Lo importante es que cuando cometas un error, aprende una vez y corrige. No lo vas a volver a cometer. Ahora, cuando se vuelve reincidencia, sí, y sí, y sí, y sí, y sí, es inestable en su conducta de caminar delante de Dios. ¿Sabe dónde se manifiesta la inestabilidad? Por ejemplo, todo por el mismo precio. El día domingo le dije, hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender a instalar primeramente en nuestra vida y a conducir en nuestra vida se llama obediencia. ¿Cuántos se recuerdan de eso el domingo? ¿Dónde está el resto que no vino? Pero le garantizo que quieren respuesta de Dios. Le garantizo que quieren cosas increíbles con Dios. Y ahorita posiblemente en su casa o están cenando o están viendo la novela. Ahora, si están trabajando es una cosa diferente, pero aquí cada uno mídase a sí mismo cómo está caminando delante de Dios. Si tus pies te están conduciendo presurosos al mal, si ya no estás orando porque tus rodillas se debilitaron y tus piernas están inestables, ¿será que sí es aquí mi casa? ¿Será que no es aquí mi casa? En fin, decía aquí, hermano, no os dejéis de congregar como los inestables tienen por costumbre. ¿Cómo vas con esas 3 medidas en tu vida? No respondas, eso es tuyo. No, pastor, mire, no hay problema. Dios enderezó mis pies y puso mis pies sobre la roca, pastor. Gloria a Dios, buena medida. Tu oración, pastor, para la gloria de Dios, y mi Señor sabe, estoy orando todos los días a las 4 de la mañana porque esa es la hora que Él me pidió. Pues gloria a Dios. Y soy estable, pastor. Tengo 25 años de matrimonio, tengo 10 años en el ministerio, tengo 40 años en mi trabajo. Es una persona estable. Cuando un hijo de Dios su caminar lo conduce al pecado, dejó de orar y sus piernas, amado hermano, no son estables más, ¿qué medida se está formando? Todos decimos que la medida de la estatura del varón perfecto anhelo yo. Sí, pero tu caminar te está conduciendo a otro lado. No estás orando, eres inestable, sirves en la iglesia cuando quieres, dejas el privilegio tirado cuando se te da el antojo. La inestabilidad es una medida de la serpiente. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo Fortaleza Adhesión Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.